por seguir conectados aquí con la edición central de Mañanas Blue. Seguimos también a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Y tenemos noticia a esta hora y tiene que ver, entre otras cosas, con la Cámara de Comercio de Bogotá, Claudia, porque mucho se ha dicho sobre quién va a ser el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá después de la salida de Nicolás Uribe de esa entidad. Sí, Camila, mañana hay junta y finalmente el gobierno gana porque va a ser elegido Ovidio Claros. Está claro que tienen los 8 votos, que es el número mínimo que se requiere para poder elegir a la persona que han postulado desde hace varios meses y que no habían podido elegir porque solamente contaban con 7 votos y con 7 votos pues no se puede elegir. ¿Qué significa esto? Varias cosas. Es la primera vez que se elegiría un presidente o presidenta de la Cámara de Comercio de una manera que no sea por consenso. La Junta Directiva de la Cámara tiene 12 puestos, o 12 miembros. En este caso, pues sería elegido Ovidio Claros con 8, que es el requisito mínimo, pero no sería por consenso. Entonces, pues de entrada ya hay algunas personas que dicen que esto sienta un mal precedente. Ahora, usted me va a preguntar, ¿y cómo lograron ese voto que les faltaba, cierto? ¿Y de dónde salió? Entonces, venga, le cuento primero lo siguiente. A ver. Son 12 miembros, como le dije, son 4 del gobierno, que aquí los habíamos dicho, Julio César Ortiz, que es el presidente de la Junta, fue abogado del presidente Petro, Luz Marcela Morales de Asopan, Roberto Robles de los mercados Romi, el presidente dijo son los representantes de los tenderos. Que más tendera yo que los dueños de los supermercados Romi, ¿no? Porque pues a mí no me vengan a decir que el dueño de un emporio de supermercados es un tendero. Bueno, en todo caso, el presidente dijo, estos 2 son los representantes de los tenderos, porque así tienen que estar conformadas las juntas de las cámaras de comercio del país. Y Poli Ávila, que es hermano del actual embajador en España. Esos 4 son los miembros de la junta que son, digamos, representantes del gobierno. Hay 8 que son representantes del sector empresarial, ¿cierto? De esos 8... hay 3 que estaban desde hace rato ya muy en línea con las decisiones o con lo que planteaba el presidente de la Junta, que como ya he explicado es representante del gobierno. ¿Quiénes son? Juan Carlos Bolaños, Alberto Preciado y el señor Orlando Rodríguez, que además es el presidente de la Junta de Colpensiones. Pero le seguía faltando un voto para el caso de la elección de Ovidio Claros. ¿Quién es? Bueno, se llama... A ver. Se llama Mario Niño, es el presidente de Mills, que es la compañía de helados de Grupo Nutresa. Usted sabe que el Grupo Nutresa pues pasó a manos del Grupo Gilinski, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, pues... Lo que obviamente uno deduce, pues es, y además por las informaciones que nos han llegado, es que el gobierno negoció directamente con el grupo Gilinski esa votación para que su representante en la Junta de la Cámara de Comercio, Mario Niño, vote a favor de Ovidio Claros, y con eso se logran los 8 votos necesarios para elegirlo. Los 4 que no van a votar por Ovidio Claros, pues simplemente van a votar no, porque recuerde que aquí habíamos dicho que hace un tiempo presentaron una lista de 9 mujeres para que fueran tenidas en cuenta, y aunque en principio esa lista logró ser aceptada, pues ya no está siendo considerada. Entonces esos 4, que son Enrique Vargas Lleras, Jaime Alberto Cabal, Guillermo Botero y Alejandro Mejía, pues sencillamente van a votar que no y ya. Mire, sobre ese tema que usted está mencionando, Claudia, de la Cámara de Comercio de Bogotá, hace algunos días Pedro Medellín escribió una columna en el periódico El Tiempo que se llama Los empresarios y el régimen. Así tituló Pedro Medellín su columna. Y en uno de los párrafos dice el doctor Medellín que Ovidio Claros es el abogado que el presidente Gustavo Petro ha candidatizado para presidir la Cámara de Comercio de Bogotá, una organización con un presupuesto de 500.000 millones y una nómina cercana a los 1.000 cargos, y pone para administrar entre comillas. Pero dice, y porque es muy interesante la columna de Medellín, es que el hecho de que haya sido juez de Petro
invalida éticamente a Claros como candidato a la Cámara o a cualquier cargo público que dependa de la decisión del hoy presidente de la República. La razón es simple. Gracias a su intervención, la votación negativa no se produjo y eso, de una u otra manera, benefició entonces al presidente Gustavo Petro. Eso cuando era alcalde de Bogotá. Además, si se tiene en cuenta que la esposa de Ovidio Claros, quien ya usted nos dijo y nos confirmó que mañana va a ser el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, pues hace parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que investiga las denuncias contra el presidente y demás aforados. Es evidente que el presidente Petro debió abstenerse de presentar a Claros como candidato, pero aún Claros tenía la obligación ética y moral de no aceptar esa nominación. Un juez de verdad se hace respetar. Pero mire que esto también le manda a Pedro Medellín a los empresarios. Pero si la falta de ética es grave, la falta de competencias para desempeñar el cargo es peor. Claros se ha destacado más por las sanciones y los problemas judiciales que por sus aportes a la administración pública o a bienestar de los ciudadanos. En su paso como gerente del Seguro Social en Bogotá, representante a la Cámara, magistrado del Consejo Superior de la Judicatura o Contralor de Bogotá. Y cuenta entonces Pedro Medellín todo el tema de lo que usted nos acaba de explicar de cómo estaba bloqueada la votación o la elección, pero que aquí los empresarios, Claudia, cedieron y que en términos de plata la ideología importa poco y el capital es el que se tiene que mantener. Y por esa razón, por el tema del dinero, es que hay unos que decidieron pues darle su apoyo a Ovidio Claros y que no es hora, concluye el doctor Medellín, para pedirle a Gustavo Petro presidente o a Ovidio Claros lecciones de ética a las nuevas generaciones. Y tampoco la situación está para rasgarse las vestiduras, porque aquí todos los gobiernos, absolutamente todos, se han metido en las cámaras de comercio del país. Pero nadie imaginaba que la elección de Claros terminaría avalada por los grandes grupos económicos y no por los medianos y pequeños, ni siquiera por los tenderos, a quienes Petro prometió que llevaría a la Cámara de Comercio. Pues es un muy completo análisis el que hace Pedro Medellín en Pero además le tira a todo el mundo. Sí, sí, es cierto. Y bueno, tal vez pues como porque es un tema a veces complicado de entender así para quienes vayan en su carro manejando. Digamos, acá yo resaltaría lo siguiente. El 14 de septiembre empezaron a decir, fue elegido Ovidio Claros, y preguntábamos, pero ¿cómo si hoy no había junta? Lo que pasó ese día es que se logró ese acuerdo para que Mario Niño, el de Mills, del Grupo Nutresa, la compañía de helados del Grupo Nutresa, volteara su voto, o sea, cambiara su voto, que era votar entonces a favor de Ovidio Claros y no en contra. Ahora, eso pasó hace casi 15 días. ¿Qué ha venido pasando desde ese momento? Bueno, varias cosas. Surgieron informaciones que indicaban que entonces Mario Niño no quería seguir esa instrucción y también entonces que el grupo Gilinski lo iba a cambiar su representante en la Junta de la Cámara de Comercio porque tenía que poner una persona que sí o sí votara por Ovidio Claros. Otras informaciones a última hora, en las horas de esta mañana, están diciendo que Mario Niño no va a ir mañana a la Junta porque no va a comprometer su voto. Pero pues ya es muy claro para la mayoría que ese voto sí va a estar a favor de Ovidio Claros y pues que tiene que ser Mario Niño porque ya no hay tiempo de cambiarlo por otro representante. Así que mañana tendremos nuevo presidente. Por ahora la Cámara de Comercio estaba en interinidad, ¿no? Desde que se fue Nicolás Uribe, eso ha estado interino y entonces mañana se tendrá, gracias a los acuerdos que se lograron dentro de la Cámara, Claudia, a pesar de que no hay consenso totalitario, pues total, el señor Claros, muy cercano al presidente Gustavo Petro, va a manejar una de las entidades más importantes para los empresarios en la capital y la Cámara de Comercio más grande del país. Sí, otro gremio que de alguna manera tendrá en su cabeza una persona amigable con el gobierno. 12 del día, 26 minutos. Hay un informe importante, un informe multipartidista de seguimiento a la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Este informe fue elaborado por miembros de la Comisión de Paz del Congreso de la República y la Fundación Ideas para la Paz. Hacen un análisis de lo que ha pasado con la implementación del acuerdo de paz entre las FARC y el Estado colombiano durante los 7 años. Y además hacen un análisis importante de cómo le ha ido al actual gobierno, al gobierno del presidente Gustavo Petro en la implementación del acuerdo de paz y en la seguridad de quienes decidieron decirle sí a dejar las armas. Carolina Varela, coordinadora del informe, está con nosotros a esta hora
en la línea. Doctora Varela, bienvenida y mil gracias por atendernos. Camila, buenas tardes a ti y a toda la mesa, ¿cómo están? Pues estamos con antesala de unas manifestaciones importantes mañana en el país, mañana principalmente en Bogotá, de apoyo a las grandes reformas que quiere presentar el presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República y que ya lo ha hecho, que son reformas que buscan el cambio. Pero el cambio empezó también hace 7 años cuando se firmó un acuerdo de paz con las FARC. Y la gran pregunta es, ¿cómo lo hemos hecho en estos 7 años? Y en este último año de gobierno del presidente Gustavo Petro, ¿qué tanto se le ha cumplido realmente a esas personas que dijeron, ok, le apostamos a dejar las armas y nos vamos a poner a debatir ideas en vez de estar matándonos los unos a los otros? Bueno, pues lo primero es decir que a pesar de todos los problemas tenemos que reconocer la importancia de la firma del acuerdo. Esta mañana precisamente el senador de la Calle en la rueda de prensa que se presentó el informe mencionaba que no se nos puede olvidar que más de 13.000 hombres y mujeres tomaron la decisión de dejar las armas y reincorporarse a la vida política, social y económica del país, y eso de por sí ya es una ganancia muy grande y además sí generó unos cambios en los territorios, sobre todo en los que este grupo hacía presencia. Sin embargo, como mencionamos en el informe, a casi 7 años de la firma, seguimos teniendo las mismas preocupaciones que teníamos al final del gobierno Duque. Problemas de ejecución de recursos, problemas de enfoque en la reincorporación, que se volvió una reincorporación individual y no colectiva, lo que hace más difícil que los proyectos productivos, por ejemplo, sean sostenibles para estas personas, problemas en el programa de sustitución, a la mayoría de las familias que dieron el paso de firmar acuerdos con el gobierno no se les ha cumplido, problemas en la dotación de tierras, y en este gobierno hay que reconocer, prioriza el tema de tierras. En la ejecución tenemos todavía algunos problemas administrativos y de lentitud, y hay dudas sobre las cifras que se han venido presentando. Entonces digamos que el panorama es, tenemos un gobierno que no es un gobierno que ataque la implementación del acuerdo de paz, que reconoce su importancia, pero que en la práctica avanza de manera lenta y seguimos teniendo los mismos problemas que teníamos en el gobierno. Señora Carolina Varela, este informe es muy importante porque pues está hecho por ustedes y avalado por 18 congresistas de la Comisión de Paz del Congreso, que son de diferentes partidos, digamos, no son solamente afines al gobierno o solamente en contra del gobierno, y llegan a estas conclusiones que usted nos acaba de explicar. Entonces, la pregunta es, ¿esto es porque así no se ataque el acuerdo, como podía pasar en el anterior gobierno? Hay, digamos, un ataque pasivo, que es el de no hacer nada, como han denunciado en esta emisora varios de los excombatientes y desmovilizados, o porque realmente la estructura del acuerdo y los compromisos del acuerdo quedaron de una manera imposible de cumplir. Bueno, el primero, lo que recalcas, este es un proyecto multipartidista, es un proyecto que viene implementándose desde el año 2018, que inició además en la Cámara de Representantes, y en esta nueva fase con el nuevo Congreso se logró involucrar también a senadores. Por eso ves en el informe, precisamente como mencionas, está suscrito por partidos de gobierno como el Polo, como Comunes, o partidos de oposición como Cambio Radical e independientes, como el mismo senador de la Calle y el representante Carvalho. Entonces ese es un valor agregado del proyecto. Se busca entonces como que independientemente de la orilla política, nos pongamos la mano en el corazón y veamos cómo va la implementación y cómo podemos ayudar al gobierno para mejorar en su implementación. Dicho esto, entonces yo no creo que haya un ataque deliberado del gobierno ni una intención deliberada por no implementar el acuerdo. Lo que creo es que hay unas prioridades hoy que ponen el foco sobre la denominada paz total, y dentro de esta sobre las negociaciones con distintos grupos, y que se le ha restado importancia a la implementación del acuerdo. Un tema, por ejemplo, que muestra esto es cómo la estructura institucional a hoy sigue sin ajustarse con una unidad de implementación que está haciendo la mejor tarea que puede hacer, pero dentro de una oficina del Alto Comisionado para la Paz, no dependiendo directamente del presidente, como en su momento fue la Consejería de Postconflicto con el doctor Pardo,
o la Consejería de Estabilización con el doctor Archila. Entonces, la misma estructura institucional permite que la articulación y la coordinación, que es lo que hace esta entidad, se pueda hacer de mejor manera. Pero no creo que haya un ataque deliberado o una intención deliberada de no implementar, sino sencillamente el foco está puesto en otra cosa y hemos dejado de ver la importancia además del acuerdo. El acuerdo tiene además una importancia estratégica dentro de la paz total. Cumplirle a los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 es un mensaje muy importante para quienes hoy están sentados en otras mesas de diálogo con el gobierno nacional. Efectivamente, como dices, hay unos compromisos que son grandes, pero eso es lo importante del acuerdo. El acuerdo con las FARC no fue solo un acuerdo de dejación de armas, no fue solo entrega de un fusil por un proyecto productivo, sino buscaba precisamente transformar unas condiciones de unos territorios que históricamente han vivido en conflicto. Entonces, sí, es una tarea grande, es una tarea importante, pero es una tarea que tenemos que asumir como país y que el gobierno tiene que cumplir en lógica, además, de cumplirle a los firmantes, cumplirle a las comunidades que están en estos territorios y enviar un mensaje a quienes están dialogando en otras mesas hoy con el gobierno. Coordinadora Varela, precisamente sobre la paz total le quería preguntar, porque en el contexto de medidas cautelares para cuidar a los firmantes, la JEP hace unos días llamó a algunas instituciones y entre estas personas llamó al alto comisionado Danilo Rueda, y en su intervención más o menos le echó todo a la señora Gloria Cuartas, que está en la unidad de implementación, mejor dicho, dijo que era como la responsabilidad de ella, como si no hubiera esa acción interinstitucional. ¿Quién es el responsable acá? Usted nos está hablando de una desconexión, pero no sé, las personas que vimos esa audiencia de alguna manera quedamos como, ¿por qué le echó todo el agua sucia a Gloria Cuartas? Bueno, pues digamos que nosotros desde la parte técnica del proyecto, yo te puedo decir, el acuerdo de paz necesita el concurso de todas las entidades del Estado, ni siquiera solo del gobierno nacional. El acuerdo de paz necesita de la participación del gobierno nacional, de las autoridades locales, que tienen un rol muy importante, tanto alcaldías como gobernaciones, de la rama judicial en materia además de protección de los firmantes, de los líderes y de quienes participan en la implementación del acuerdo, y de la rama legislativa en materia de promulgar unas leyes que se necesitan para la implementación. Entonces, no podría decir que esto es responsabilidad de una oficina o de una persona, sino que es una responsabilidad del Estado en su conjunto. Y por eso la importancia de que la instancia que articule toda la implementación tenga solo esa tarea y tenga el más alto nivel institucional dentro de la organización de la rama ejecutiva, porque necesita tener la capacidad de poder coordinar con muchos otros entes y muchos otros niveles de gobierno, que no lo puede hacer una dirección dentro de otra oficina que tiene además la tarea titánica, sentarse con nada más y nada menos que 8 mesas de conversación hoy abiertas. Entonces sí creemos que ahí hay una responsabilidad institucional, pero no de una sola entidad o de una sola persona. Pues ese es el resultado de este informe importante que convoca, como decía Claudia, a 18 partidos. ¿Alguna respuesta, coordinadora Varela, de parte del gobierno nacional sobre esto que ustedes han puesto sobre la mesa, de la preocupación que hay de una serie de incumplimientos, por lo menos, de este acuerdo de paz con las FARC? No, hasta ahora no. Nuestra intención es en algún momento poder conversar con las entidades del gobierno, presentarles en detalle los hallazgos. Los hallazgos provienen, además, eso es importante mencionar, de información de las mismas entidades, bien sea información pública o información que hemos solicitado desde el Congreso a través de derechos de petición, y de las visitas que hace el proyecto a los territorios de los programas de desarrollo con enfoque territorial, que se han hecho 39 visitas a lo largo de estos 5 años. Entonces, digamos que la información proviene de distintas fuentes, pero siempre podrá haber alguna diferencia en interpretación o alguna explicación por alguno de los alertas que nosotros hemos lanzado. Entonces, no hemos tenido ese espacio todavía, pero creo que lo buscaremos también. Para la idea de esto es hacer una oposición constructiva, es lo que siempre se ha dicho del proyecto, un control político constructivo. No es en ningún momento atacar al gobierno ni decir todo lo que está mal, sino precisamente aportar ideas, soluciones,
posibles, viables, información, pues para lo que queremos todos, y es que el acuerdo se implemente de la mejor manera y podamos por fin voltear la página del conflicto en estos territorios. Pues, coordinadora de este informe sobre la implementación del acuerdo, Carolina Varela, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. A ustedes muchas gracias. Y esto en el marco, Claudia, de las manifestaciones que se vienen mañana, precisamente para el cambio. Y una de las grandes apuestas que también tiene el presidente Gustavo Petro es la de la paz total. Y hay proyectos de ley que pasan por el Congreso de la República para poder lograr precisamente esa gran idea de la paz total en Colombia. Y entonces parece, o es bastante paradójico, que veamos que en el primer año del gobierno del presidente Gustavo Petro, pues la cosa es muy claroscura frente a la implementación del acuerdo con las FARC. Pues sí, Camila, y es que cuando uno mira las cifras que está entregando hoy la Fundación Ideas para la Paz, pues sí es de preocuparse, porque dice que, por ejemplo, el 31% de las normas para poder implementar el acuerdo siguen pendientes de ser tramitadas en el Congreso, la mayoría de ellas en el tema de la reforma rural. Solamente han sido indemnizadas 17% de las personas sujetas a reparación por ser víctimas. El 2022 ha sido el año con mayor número de líderes y defensores de derechos humanos, o fue el año con mayor número de líderes y defensores de derechos humanos asesinados. Y obviamente pues esto no es lo que se espera de un gobierno que llega con la bandera de la paz como llegó Gustavo Petro. Cuando empezamos a hablar de este tema, que aquí lo hicimos desde el principio del año, de cómo se estaba abandonando el foco en el cumplimiento del acuerdo de paz, digamos que un poco el resultado de esas primeras voces que se levantaron y dijeron aquí está pasando algo fue nombrar a Gloria Cuartas y decir listo, entonces el señor comisionado Danilo Rueda se va a encargar de lo otro y Gloria Cuartas va solamente con el acuerdo de paz con las FARC. Pero mire lo que nos acaba de explicar la invitada. Si ella depende del comisionado, porque es una subalterna de él y no tiene diálogo directo con el presidente, pues esa solución realmente pues estaba cantada que no iba a funcionar. Entonces, pues es lamentable. Pues sí, es lamentable, la verdad. Vamos a ver qué respuesta da el gobierno nacional a este informe de Ideas para la Paz y que firman, entre otras, varios congresistas de la República sobre su preocupación de qué es lo que está pasando con la implementación del acuerdo de paz con las FARC. 12 del día, 39 minutos. Tenemos